Muy buenas noches, amigas y amigos, queridos seguidores de nuestro programa Caretuco Show. Esta noche y esta semana estamos con tremendas sorpresas porque es nuestro tercer en vivo en esta semana, pero es un motivo súper, hiper especial el que hoy nos tiene aquí reunidos. Vamos a conocer de algunos temas maravillosos y que por lo general están muy ocultos para la población en general. Así es que hoy día vamos a tratar acerca del espiritismo y para ello nos acompaña Juan Diego Villacrés. Muy buenas noches, Juan Diego. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, mi querido Frank, amigos de Caretucos. Qué gusto poder compartir esta noche con ustedes aquí en este en vivo. Y sí, pues justamente es un tema bastante, digamos, polémico, oculto, eh, místico, el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Bueno, para iniciar, pues yo te podría decir que en base a toda mi experiencia con respecto al espiritismo, pues eh, lo primero que uno se le viene a la cabeza cuando escucha eso es el llamar a los muertos, el invocar a los seres fallecidos, las reuniones con luces de velas y esperar a que se presenten los fantasmas y un poco de cosas que son parte mentira y parte verdad. Y en ese aspecto, pues los seres humanos actuales, obviamente, pues nos hemos, o más bien adquirimos esa idea del espiritismo con respecto a lo que nos han dado Hollywood, los medios de comunicación y las historias y las leyendas urbanas e históricas, ¿no? Porque cabe decir que el término espiritismo nace en el siglo XIX a través de ciertas situaciones y fenómenos que en ese momento se estaban dando como una especie de epidemia. Les comentaré Interesante. pues que, ajá, les comentaré que yo soy espiritista aproximadamente ya más de 10 años, este, también medium, es decir, tengo, como todos los seres humanos, tenemos la capacidad de poder percibir a los entes espirituales, a los entes entre comillas, de otras dimensiones, porque hay muchísima información que nos ha venido, sobre todo con respecto a ciertas tendencias de New Age, de la nueva era, ciertas creencias que han tergiversado lo que es realmente el espiritismo y dan otro tipo de nombres y hacen cierto tipo de suposiciones y de concepciones de ciertas cosas, ¿no? Pero en este ámbito, pues, he sido medium desde los 5 años y desde que estoy en el mundo espírita, pues, se ha acrecentado mucho más esa facultad que todo el mundo tenemos de ser medios, es decir, poder percibir las manifestaciones espirituales. Wow. Increíble, la verdad. Es la primera vez que conozco a alguien con esta capacidad, al menos que reconoce tener esta capacidad. Y pues Uh bueno, -huh. es sumamente interesante lo que tienes que contarnos, me imagino, Juan Diego. Hace 10 años, ¿por qué hace 10 años empezó todo esto? A ver, una de las premisas fundamentales es que el universo se maneja siempre en un proceso de progreso, evolución, y nada de lo que nos sucede en nuestras vidas es una situación casual. Todo es causal. Te contaré así a breves rasgos que hace 10 años, bueno, una gran amiga, Mayra Cortés, eh, tuvo una situación personal bastante complicada en cuestión de sus relaciones y todo, pues, y para encontrar cierto tipo de ayuda, eh, ella se involucró en un centro espírita. Para esto, ojo, yo era ateo. Era una persona que no creía, a pesar de que podía sentir esas presencias, esas situaciones de índole espiritual, pues las dejaba bloqueadas y en mí surgió el escepticismo, ¿no? Obviamente por el adoctrinamiento educacional que tuve en el colegio, en la universidad y todo, pues. Y yo me mofaba, me burlaba de esas situaciones, ¿no? Eh, la típica, ¿no? Ah, vas a un centro espiritista, entonces ya te imagino, con un montón de viejitos ahí queriendo llamar
invocando al espíritu de Atahualpa para que te indiquen dónde están los tesoros del Tahuantinsuyo, y un poco de burla, ¿no? Ya. Y en ese aspecto, pues, me dijo muy tranquilamente, ¿por qué no vas a una reunión? ¿Por qué no asistes a un centro espírita? Es más, en los próximos días va a venir uno de los grandes médiums que tiene ahorita el mundo vivo, que se llama Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, él es presidente de la Federación Espírita Brasileña y él es fundador de la Mansión del Camino. Es una obra de caridad importantísima a nivel mundial que se ubica en Salvador de Bahía, en plena favela. Son alrededor de 70 hectáreas en donde actualmente, después de 60 años de funcionamiento de esta fundación o de esta organización, atienden alrededor de 6,000 personas diarias en cuestión de ser orfanato, hospitales, escuelas, colegios, centros geriátricos, centros de ayuda física y psicológica, hospitales, clínicas, etcétera. Gracias a el movimiento espírita brasileño y sobre todo la cabeza de Divaldo Franco, que él es uno de los miembros fundadores de la Mansión del Camino. Entonces venía a dar una conferencia, recuerdo muy bien que fue más o menos en el hotel, en esa época se llamaba Crown Plaza. Entonces, como en mí todavía existía esa situación del escepticismo, entonces yo no fui, fue mi esposa. Cuando regresó mi esposa se encontró totalmente consternada, se encontraba, digamos así, alucinada con la conferencia. Yo dije, ¿pero qué te dijo? ¿Qué pasó? Entonces, ahí me empezó a picar el gusanito. Me dice, no tienes idea las cosas que dijo Divaldo, son unas cosas que yo presuponía, pero ahora se me organizaron las ideas en la cabeza. Y pues se habló sobre la vida después de la muerte, qué pasa con las personas que fallecen y cuál es el poder que tienen estas personas de poder comunicarse con nosotros. Entonces le dije, caramba, mi esposa, una persona muy seria, una persona que no se deja influenciar exactamente, pues dije, bueno, hay algo interesante en esta situación. Para esto, nuestra amiga en común, Mayra, se hizo muy gran amiga del presidente del Centro Espírita, Francisco de Asís, que funciona aquí en la ciudad de Quito, Juan Danilo Rodríguez, médico. Él es una persona muy, muy, muy especial. Él se graduó de médico a los 22 años y se especializó en homeopatía y medicina holística. Aparte también es psicólogo y es psicólogo transpersonal. Y es presidente era presidente del Centro Espírita Francisco de Asís aquí en la ciudad de Quito y de la fundación que trataba a niños con el síndrome, o más bien dicho, que trataba a niños con el espectro autista, porque él también tiene Asperger. Entonces, como médico ayudaba a estos niños a través de la obra de caridad que el Centro Espírita y la Fundación Luz Fraterna hacían, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, nos hicimos muy buenos amigos de Juan Danilo y él me invitó personalmente y me dijo, quisiera que vayas a una charla, porque enseguida venía mi curiosidad, ¿no? Porque él también es medium y es es un excelente medium. Entonces, la curiosidad de apana, ¿no? Porque ya nos hicimos grandes amigos y entonces yo le decía, a ver, pero cuéntame. Entonces él me decía, asiste al centro y ahí te puedo absolver cualquier pregunta. Ahorita estamos en calidad de amigos. Y como amigo te digo, si tienes curiosidad, pues ¿por qué no vas al centro? Y yo, bueno, hasta que un día fui. Fui por pura casualidad, entre comillas, y a retirarle a mi esposa que empezó a ir al centro y me dijo, ¿por qué no me acompañas a una reunión? Y bueno, fue a una reunión en donde se daban charlas públicas, porque cada día de la semana un centro espírita hace diferentes actividades, entre ellas algunas actividades públicas y otras privadas solo para los miembros de la fundación y del centro. Entonces fui y se dio una charla sobre el perdón,
sobre situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, cómo ser una mejor persona. Entonces yo dije, ah, caramba, y en ese momento habíamos ido algunas personas nuevas. Y al final de la charla, que fue muy interesante, Juan Danilo, quien estaba dando la charla, decía, muy bien, bienvenidos a su primera reunión espiritista. Y yo así, ¿y a qué hora se presentaron los espíritus? ¿Y dónde están los fantasmas? Y no, o sea, esto es una charla, esto es programación neurolingüística, esto es otra cosa. Entonces, bueno, pero fue muy interesante y muy, ¿cómo te puedo decir? Una charla que nos llenaba el alma, una charla que te decían, cierto, yo sentía que iba a ser, que era así, pero ahorita me lo pusieron claro. Bueno, la cosa es que pasó el tiempo, yo seguía yendo a las charlas y poco a poco me iban incorporando a las demás situaciones eh, de, de la fundación y ya empecé a ser parte activa como trabajador espírita de este centro. Y obviamente ahí ya tuve la oportunidad de entrar a las reuniones de vibración, en donde ya se hace una especie de reunión mediúmnica, es decir, solamente las personas mediums entran a esa reunión en donde se pide a los espíritus benefactores y a los espíritus sanadores que pues nos ayuden o asistan a las personas que se encuentran enfermas, que se encuentran con algún trastorno psicológico o que tienen conductas que obviamente pueden responder a procesos de influencia espiritual negativas. Y pues posteriormente ya empecé los días viernes a ser miembro del grupo mediúmnico del Centro Espírita, en donde ahí efectivamente ya se hacían las reuniones mediúmnicas propiamente dichas, en donde ahí sí se empezaron a presentar los fantasmas, que no son fantasmas, son espíritus, en donde se presentaban espíritus bondadosos que daban mensajes, habían personas que de repente se ponían a escribir, de repente otras personas cambiaban sus timbres de voz y hablaban en forma de otra persona, ¿no? Y habían procesos de materialización, veías de repente una sombra o un humo blanco, y así poco a poco mi actividad mediúmnica, mi capacidad mediúmnica fue en aumento. Entonces de repente yo ya empezaba a escuchar voces en mi casa, empezaba a meterse en ese gusanito de la investigación, más que nada, porque uno decía, bacán, el espiritismo, escepticismo, con lo científico no puede ir, pero poco a poco, mientras te vas enterando de toda la doctrina, porque es una cuestión netamente doctrinaria, de cómo surge y cómo se va develando poco a poco, entonces ya te vas interesando, porque la conclusión del espiritismo es que no es nada ni religioso ni sectario, sino que es una filosofía de vida. Es una doctrina filosófica, científica y moral, porque absolutamente todos los fenómenos espiritistas, o más bien dicho, espirituales, todas las manifestaciones han sido analizadas y comprobadas por diversos científicos a lo largo de la historia desde el siglo XIX que se origina el movimiento espírita en el mundo. Espiritista o espírita, queda lo mismo. Y pues desde ahí, desde esos hace 10 años aproximadamente hasta ahora, pues esas manifestaciones, esas comunicaciones que se han tenido de diferentes maneras, no solamente te hablan, sino que impregnan sus pensamientos en uno. Entonces me ha dado la oportunidad de poder ser un difusor de de la doctrina como tal. Wow, qué interesante. Como tú dices, todo tiene una razón de por qué llegaste tú, pues obviamente, a conocer este tema con mayor profundidad. Y pues ahora que estás un poco más involucrado, como tú mismo nos cuentas, eres capaz de percibir una mayor cantidad de estos, hablemos de estos fenómenos paranormales, o de pronto catalogados como fantasmas, en este caso que lo correcto sería espíritus. Para mí me parece interesante porque, bueno, yo profundamente creo en la vida después de la muerte, pero como la gran mayoría de personas, pues desconocemos cómo será esta vida después de la muerte. Existen
tantos paradigmas que incluso dentro de la religión están impresos en nuestra memoria, esto del cielo, del infierno, esto de incluso otras personas que no creen en la vida, sino que bueno, se acabó aquí y quedó todo allí. Entonces, ¿cómo afectó esto o cómo tú lo ves desde esta parte un poco más religiosa o un poco más común, hablemos así? Este ámbito de creer de pronto de que nuestros seres están en el más allá, pero podamos contactarnos con ellos, que me imagino tú eres capaz de este tipo de situaciones. Nos comentes un poco cómo puede llegar a afectar a una persona, por ejemplo, que ha perdido a alguien, el poder comunicarse nuevamente con un ser querido. Bueno, cabe mencionar que históricamente el fenómeno mediúmnico, es decir, la capacidad de poder percibir al mundo espiritual, se ha dado desde que el hombre está en la tierra, porque es una facultad inherente al ser humano. Y como cualquier facultad inherente al ser humano, se puede desarrollar y educar. Es decir, todos tenemos esa capacidad. Tarde o temprano hemos, cada uno de nosotros, percibido una manifestación espiritual. Desde el ruido que existe sin causa alguna comprobable, desde escuchar pasos o escuchar una voz que dice nuestro nombre, o tener pensamientos ajenos a nuestros propios pensamientos, o simplemente percibir aromas, y hay un sinfín de manifestaciones, ¿no? Entonces, la mediumnidad viene desde siempre, y todas las civilizaciones han tenido gran curiosidad por el hecho de la muerte, del acto, del momento de la muerte y qué pasa después. Recordemos, por ejemplo, los egipcios tenían sus médiums, a los cuales les llamaban pitonisas, el famoso oráculo griego, que inclusive tenía el poder, entre comillas, de predecir el futuro. Teníamos a los brujos y alquimistas en la Edad Media, y pues actualmente a los médiums, ya sean espiritistas o no espiritistas. Entonces, toda la vida ha existido facultades mediúmnicas y personas que han desarrollado en mayor grado estas facultades. Ahora, gracias a los médiums, es que uno puede saber qué es lo que pasa después de la muerte y qué es lo que pasa mientras estás en ese periodo del más allá o de ultratumba. Pero ¿cómo afecta? Esto es importantísimo, ¿no? Porque una de las causas por las cuales las personas se involucran en el espiritismo es justamente la búsqueda del consuelo. Y el espiritismo, como bien se establece, el espiritismo es el gran consolador. Porque a partir de darte consuelo por la pérdida de un ser querido y te explica las causas naturales y te explica qué es lo que pasa de ahí, el espiritista ya deja de lado esa situación del dolor por el ser querido para centrarse en su propia elevación y en su propia evolución. Es decir, nos conlleva siempre a ser mejores. Entonces, afecta muchísimo a una persona que inclusive tiene la oportunidad de recibir mensajes de sus seres queridos. Muchas personas asisten a los centros espíritas del mundo a ver si es que tienen la posibilidad de recibir un mensaje de sus seres queridos. Hay unas personas que son interesadas simplemente por la búsqueda de consuelo y otras personas también por el simple morbo y la curiosidad. Pero aquí estamos hablando de una doctrina netamente moral. Entonces, muchas personas que van a centros espíritas en búsqueda de saber dónde dejó enterrado la fortuna el abuelito, nunca va a recibir el mensaje. Pero sí va a recibir el mensaje de un espíritu que le va a decir: no te preocupes por tu vida material. Busca tu vida espiritual, busca tu paz interior, busca perdonar, busca no ser egoísta, busca no ser orgulloso, no ser celoso. Y esos son los mensajes fundamentales. Y hay que aclarar también que el espiritismo se da a partir de un proceso científico de investigación en el siglo XIX, hecho por un científico, valga la redundancia, profesor de la Sorbona de París, hizo estudios de medicina, era pedagogo, alumno directo de Enrique Pestalozzi, del padre de la pedagogía actual. Y este científico que pertenecía a la comunidad científica de París, llamado Hippolyte Léon Denis Ribeil, hizo un proceso de comprobación, de experimentación,
con respecto a los mensajes espirituales de varios mediums. Y él empezó a hacer preguntas. Bueno, le dieron la oportunidad a él de hacer todas las preguntas posibles, y pues terminó en una publicación en 1857 que se llama El Libro de los Espíritus. Y el Libro de los Espíritus tiene alrededor de 1019 preguntas hechas por Kardec o Hippolyte Léon Denis Ribeil, porque cabe también decir que cuando él publicó esta obra, cambió su nombre y firmó con el seudónimo Allan Kardec por una revelación de un espíritu amigo con respecto a una vida anterior de Hippolyte Léon Denis Ribeil, en la cual se llamaba Allan Kardec. Entonces Allan Kardec publica el Libro de los Espíritus, y estas preguntas que hacía fueron respondidas por un conjunto de espíritus superiores que se hacían llamar verdad, que ya lo dijo Jesucristo cuando vino, que el gran consolador iba a ser el espíritu de verdad. Y verdad fue el que contestó todas estas preguntas hechas por Kardec. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Kardec, como científico, en ese momento, o antes de ser espiritista, fue escéptico también. Y él hacía todo a través del método científico. Él hacía las preguntas, preguntaba a unos mediums, les preguntaba a unos mediums, iba donde otros mediums y también les preguntaba. Para eso ya se complementó todo el trabajo de Kardec con el contacto de alrededor de 1000 mediums, alrededor de todo el mundo. Tengamos en cuenta que Kardec también era filólogo, entonces tenía el dominio de muchísimos idiomas, tanto lenguas muertas como los idiomas de ese momento. Entonces, él mismo traducía las cartas que le llegaban. Entonces, él hacía las preguntas por cartas a los mediums que estaban muy lejos. Y recibía, lo simpático de todo esto es que recibía la misma respuesta. Lo único que cambiaba era la forma, el idioma, pero el fondo era exactamente lo mismo. Entonces, a través de estas preguntas y respuestas, inclusive Kardec era tan pilas que este señor cogía y escribía una parte de la pregunta en una carta y enviaba a un medium. Después enviaba la siguiente parte de la pregunta a otro medium y otra parte a otro medium. Y la respuesta venía consolidada en los mensajes de los 3 mediums. La misma respuesta, una pregunta dividida en partes. Entonces, así se empezó a hacer todo en proceso investigativo, hasta lograr acoplar y publicar toda la doctrina. Primero en 1857, el Libro de los Espíritus, que habla de la parte filosófica. Ahí nosotros vamos a encontrar las respuestas a nuestras más grandes dudas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué pasa en el momento de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cómo se originó la vida, el universo, la vida en otros mundos? Cosas que para 1857 eran muy adelantadas para la época, que no podían haber salido de una cuestión de fantasía y ficción, pero que actualmente, en pleno siglo XXI, se está comprobando ciertas cosas que ya se dijeron en ese momento, a través de la teoría de cuerdas y a través de la física cuántica, que en ese momento ya se dijeron, coloquialmente para que el hombre de esa época pueda entenderlo. Posteriormente se hace otra publicación, que es un compendio práctico y la parte científica de la doctrina, que es el Libro de los Mediums. ¿Quiénes son los mediums? ¿Cómo se desarrolla la mediumnidad? ¿Cuáles son las ventajas y los peligros de la mediumnidad? ¿Qué tipo de manifestaciones existen? Y también qué tipo de espíritus existen y a cuáles y los peligros a los cuales nos enfrentamos los mediums, dependiendo nuestro nivel moral. Después de eso viene una tercera publicación que se llama El Evangelio según el Espiritismo, en donde se aclaran las más importantes parábolas de Jesús, explicando y dejando el mito de la Biblia, digamos así, y de varios libros sagrados en los que se menciona a Jesús. Por ejemplo, hay pasajes bíblicos, pasajes del Corán, pasajes inclusive de ciertos libros hindúes, del Bhagavad Gita, etcétera, etcétera, en donde se aclara el mensaje de Jesús que fue dicho en parábolas en ese momento por el simple hecho de que en ese momento la gente necesitaba de las parábolas para poder entender los mensajes. Pero a lo largo del tiempo, la Biblia y los libros sagrados han sido manipulados, han sido quitados cosas importantes que no convenían a la iglesia
y agregadas otras, y, y obviamente se ha tomado literalmente muchísimas cosas de la Biblia, como por ejemplo Adán y Eva, como por ejemplo los 7 días de la creación del universo y ciertas frases y mensajes de Jesús. En el Evangelio se aclaran coloquialmente todos esos mensajes. Posteriormente hay otra obra que igualmente publica Kardec que se llama La Génesis. Y aquí nos explica el origen de la vida, el origen del universo, y ahí se desmitifica lo que dice sobre Adán y Eva, en donde se establece, por ejemplo, que Adán no es una persona, Adán es una sociedad humana que sobrevivió a la última glaciación y se fue adaptando a los cambios del planeta. Y esta es la raza adámica, la primera raza, digamos así, o mejor dicho, la primera etnia que se adaptó y que se juntó con Eva, otra raza, otra sociedad, y dieron lugar a otras sociedades, a otras tribus, a otras hordas, Caín y Abel, en donde las guerras primaron entre ellos y Caín mató a Abel, etcétera, etcétera. Y así se va uno dilucidando todas estas situaciones muy simbólicas, haciéndolas netamente lógicas y que nos explican con muchísimo contenido científico e histórico. Y por último, dentro de la doctrina está el quinto libro que se llama El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, en donde se habla justamente de la existencia o no del cielo, de la existencia o no del infierno, de Satanás, y sobre todo la recopilación de los testimonios de espíritus, de diferentes espíritus, de acuerdo a las reuniones mediúmnicas que se hacían en el grupo de Allan Kardec, que se llamaba la Sociedad de París, Sociedad Espírita de París, y se recopiló y se publicaron varios testimonios de las reuniones mediúmnicas, en donde tenemos espíritus felices, espíritus medianamente felices, espíritus infelices, espíritus criminales y hasta los espíritus suicidas, y ellos nos cuentan cada uno de los pasos que han tenido que dar después de su muerte y qué es lo que sienten en ese momento. Ese, digamos, es el pentateuco doctrinario por donde una persona que se interesa en el espiritismo debe empezar. Pero no termina ahí la situación, porque los procesos mediúmnicos, a través de la psicografía, por ejemplo, que es el proceso en donde el medium escribe automáticamente dirigido por el espíritu, es decir, mejor explicado, el espíritu se vale del cuerpo del espíritu del medium para poder escribir por sí mismo. Y gracias a la psicografía se han podido publicar miles de libros a lo largo de todo ese periodo, desde el siglo XIX hasta la fecha. Teníamos uno de los grandes mediums en Brasil también, Francisco Cándido Javier, llamado también Chico Javier, que él tiene escritos alrededor de 600 libros psicografiados. Y gracias a esos libros tenemos inclusive películas que nos explican qué pasa después de la muerte, como por ejemplo una que es la más famosa, que se llama Nuestro Hogar, o No Solar, escrito por, o más bien dicho, dictado por el espíritu André Luis, que cuando era vivo era el propio doctor Chagas, el que descubrió el mal de Chagas, y él nos cuenta qué le pasó después de que se vio muerto, ¿no? Y qué es lo que tuvo que recorrer hasta poder enviar el mensaje a través de Chico Javier. Y actualmente también Divaldo Franco, que te comentaba, tiene alrededor de 300 o 400 libros también psicografiados. Entre ellos tiene un libro de Víctor Hugo, escrito por el propio Víctor Hugo. Y tiene una serie que es importantísima que se llama la serie psicológica de Juana de Angelis. Juana de Angelis es el espíritu guía o espíritu protector de Divaldo Franco, y son una serie de 17 libros que hablan sobre las situaciones psicológicas y psiquiátricas del ser humano, a las que se enfrenta el ser humano, que son de índole netamente espiritual. Son 17 libros que ahora, esa serie psicológica, son parte de los estudios de las carreras de psicología de Brasil y de algunas universidades en Europa. Entonces, el espiritismo nos ha dado muchísimas respuestas y sobre todo nos ha señalado un camino por el cual el ser humano debe evolucionar y puede evolucionar.
teniendo en cuenta que esas comunicaciones y los mensajes que se reciben de los seres que ya vivieron en este planeta, con nosotros, son una herramienta para llegar al fin fundamental del espiritismo. No te escucho, mi querido Frank. Ajá. Perdóname, justamente estaba diciendo que esto es un compendio increíble, la literatura que acabas de mencionar, sobre cómo uno puede acercarse un poco más a esta parte oculta para muchísimas personas, sobre todo para la sociedad moderna que ha dejado muchísimo de lado este tipo de conocimientos ancestrales que incluso tú estás contando, que vienen desde el principio de la humanidad, y pues sin embargo muchos desconocemos de este tema, y sobre todo ¿para qué nos serviría este tema? Sobre todo en un crecimiento espiritual, en una parte donde nos ayude a tener un mejor estilo de vida aquí en este plano y como no para el siguiente. Ahora la pregunta, veo que estás muy sumergido ya en este tema, que realmente lo dominas. Desconocía totalmente esta parte tuya, mi querido Juan Diego. Bueno, tú tienes muchísimas facetas, eres una persona muy brillante, muy inteligente, a la cual apreciamos. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de que seas parte de nuestro elenco, y pues como siempre tu actuación, por ejemplo, con los personajes que has desarrollado, nos ha dejado muy felices de ver tu capacidad de poder interpretar, por ejemplo, en este caso, a este estimadísimo actor de la historia del mundo, que es Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas. Entonces, bueno, yo soy tu fan, vemos siempre estos videos que estamos publicando gracias a tu excelente colaboración, y ahora conocemos también que pues tienes muchísimas cosas más que enseñarnos, y sobre todo a las personas que nos ven programa a programa aquí en Caretuco Show. Ahora, la pregunta del millón, bueno, ya que estás tan involucrado, ¿tú haces también sesiones espiritistas para otras personas? A ver, cabe aclarar, una sesión espiritista, o más bien dicho, una reunión mediúmnica, no es como se nos pinta, porque, como te digo, la mediumnidad es una característica propia del ser humano. Por ende, existen médiums espiritistas y médiums no espiritistas. Y también así existen espiritistas que no son médiums y médiums que no son espiritistas. Entonces, lo que nos ha pintado Hollywood a nosotros, lo que nos ha puesto la televisión, son personas que tienen esa capacidad mediúmnica, pero la misma recomendación de los seres espirituales es que, como existen grandes ventajas y grandes situaciones extraordinarias con respecto a las comunicaciones, también hay muchísimos peligros y cosas que se deben y no se deben hacer. Por ejemplo, la premisa fundamental y orden propia de los espíritus es que el trabajo de la comunicación no lo hace el medium, lo hace el espíritu. Entonces, inclusive nos han puesto ejemplos como por decirte, si uno va a reparar su auto, ¿a quién le va a pagar la persona, el cliente? ¿Al mecánico o a la llave de ruedas? Al mecánico, obviamente. Exactamente. Entonces, nosotros como mediums solo somos simples herramientas. No somos los que hacemos el trabajo. Los que hacen los trabajos, entre comillas, son los espíritus. Pero ¿cuál es el trabajo del espíritu? El espíritu es un ser inmaterial, o bueno, todavía en este plano son semimateriales, que son inteligentes. Y la inteligencia, de hecho, la definición propia que ellos se dan como espíritus es que son los seres inteligentes que pueblan el universo. Y la inteligencia se maneja con dos ámbitos fundamentales, que es la conciencia y voluntad. Entonces, si uno invoca, es decir, llama a tal o cual espíritu, puede ser que él quiera o no quiera, ¿no es cierto? Si tú vas caminando por la calle y le llamas a una persona, a lo mejor esa persona, por su propio libre albedrío, que viene o no viene. Pero puede a lo mejor otra persona acercarse y decir, él no vino, pero yo ¿en qué le puedo ayudar? Y así mismo funciona el mundo espiritual. Puede que a lo mejor el espíritu que tú estás llamando no quiere venir o no tenga el permiso de venir,
Pero puede venir otro y decir, sí, yo soy al que estás llamando, pero puede venir con otras intenciones. Claro. Entonces, esos son los problemas. Primero, la prohibición fundamental es no se puede lucrar de la mediumnidad, no se puede lucrar del espiritismo. Es una deuda moral que uno tiene que pagar posteriormente. ¿Cómo paga? Con mediumnidad generalmente, porque no todos los casos son similares, ¿no? O sea, más bien, por casos análogos podríamos presumir ciertas cosas. Pero, por ejemplo, por lo general, una persona que hace mal uso de su mediumnidad tiene una mediumnidad de expiación en una vida posterior. ¿Qué quiere decir una mediumnidad de expiación? Solo va a poder percibir manifestaciones inferiores, manifestaciones de espíritus inferiores, malos, que se presentan por lo general con el objetivo que ellos quieren tener. Es decir, ellos pueden adoptar la forma, todo espíritu puede adoptar la forma que ellos quieren por su libre albedrío a través de una sustancia semimaterial que se llama periespíritu, que es etérea, vaporosa, el famoso humito blanco o la sombra que nosotros percibimos, ¿no es cierto? Eso es, digamos, pertenece a los espíritus de escala desde los superiores hasta los inferiores. Mientras más inferiores son, es más densa esa sustancia, ese envoltorio llamado perispíritu. Mientras que los espíritus puros son netamente, no es una sustancia, es una chispa, se muestran ya sin un envoltorio. Y son totalmente brillantes, son luz pura, ¿no? Pero los espíritus superiores, los espíritus puros no se presentan al ser humano si no es por una situación fundamental que provoque un adelantamiento social universal. Pero sí se nos presentan... como las famosas apariciones, perdón que te corte, de la Virgen que acabamos de celebrar el día de ayer, de la Morenita en México. De la Guadalupe. Son fenómenos mediúmnicos, claro que sí, son fenómenos mediúmnicos, y en este caso Juan Diego era un medium, que pudo tener esa oportunidad. ¿Ah? Mi tocayo. Tu tocayo. Y también pues sí. medium. ¿Ah? Claro. ¿Tiene mucho que ver el nombre, tal vez? No tiene nada que ver el nombre. El nombre es una construcción social, es para un proceso de identificación. Pero en este caso, las apariciones de la Virgen, las apariciones de santos, las apariciones de estos seres que han alcanzado cierto nivel, digamos, espiritual un poco más elevado, se han dado y han producido situaciones, entre comillas, extraordinarias, ¿no? De curar enfermos, de ayudar en la evolución social del universo y del mundo, digamos. Pero, por ejemplo, los cambios importantísimos que han dado lugar en la sociedad humana a través de la historia, siempre ha habido un proceso de aparición o de mediumnidad, de manifestación. Por ejemplo, la primera revelación que nosotros como seres humanos tuvimos sobre la ley de Dios fue Moisés. Y Moisés también tuvo un proceso mediúmnico con el que se supone, entre comillas, se dice que fueron se escribió con fuego las tablas de los mandamientos. Fue un proceso mediúmnico de psicografía. Posteriormente, la segunda revelación vino al propio Jesús. Ojo, Jesús en esa época era un espíritu superior que estaba elevándose a ser un espíritu puro. Ahora Jesús es un espíritu puro. Y él tuvo que pasar todo un proceso en el mundo espiritual para poder bajar su nivel vibratorio, digamos así. Es decir, bajar su intensidad espiritual para poder encarnar en esta tierra. Y en ese caso, no lo logró al 100%. Entonces, las facultades de los espíritus, todos, tienen las facultades de curar, de sanar y de violar en cierta forma las leyes físicas. En este caso Jesús lo hizo, a lo que se le atribuyen, entre comillas, los milagros. Pero porque era un espíritu puro, era un espíritu que estaba, un espíritu perfecto que tuvo que encarnar aquí para cambiar la etapa de la tierra, dejar que la sociedad
o más bien dicho, hacer que la sociedad deje de pensar de una forma para que piense de otra y actúe de otra forma. Por eso es un hombre tan importante en la historia de la humanidad, porque él simplemente a través de su mensaje cambió, a través de sus actos cambió eras, dividió a las eras. Y obviamente para que un espíritu puro pueda encarnar en esta tierra, necesita que encarne previamente otro espíritu de igual magnitud para que pueda albergar en su vientre a ese espíritu puro, a ese nivel de energía. Y esa es María, otro espíritu superior, otro espíritu de la misma magnitud que tuvo que albergar en su vientre material para que se pueda formar la encarnación de Jesús. Por ende, esas manifestaciones son en cierta forma y en cierto grado fantásticas. Pero ojo, como digo, muchos otros espíritus que tienen intenciones totalmente opuestas, que quieren sucumbir, que quieren hacer que la gente actúe mal, ¿no es cierto? Los que podríamos, entre comillas, llamar demonios, pero no son demonios, son espíritus negativos, son espíritus malos, que pueden suplantar identidades, ya sean de nuestros propios familiares, de personas ilustres o inclusive de santos. Y las personas que creen, o los mediums, porque los mediums somos los que más riesgo tenemos con respecto a eso, podemos ser obsesionados. Es decir, podemos ser engañados por ellos y nosotros terminamos actuando por ellos y se pueden llegar a hacer desde los actos más ridículos hasta las peores aberraciones. Lo que vulgarmente se podría llamar posesión, pero no existe la posesión como tal, sino que existe una simbiosis. El mundo espiritual maneja igualmente leyes como nosotros manejamos las leyes físicas. Entonces, de acuerdo a las leyes físicas, dos cuerpos no pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo. Claro. En el mundo espiritual, dos espíritus no pueden ocupar un mismo cuerpo, porque cada cuerpo está designado para un espíritu. Entonces no hay la posesión, pero sí existe una especie de simbiosis, es decir, se te pega un espíritu de esa índole y se alimenta de tus fluidos espirituales y a ti te quita energía y vitalidad y él se va fortaleciendo y empieza a utilizar tu cuerpo de acuerdo al libre albedrío de este espíritu. Y puede ser que tu cuerpo llegue a hacer actos ridículos, como por ejemplo casos en donde había un espíritu que estaba atrás de una chica e hizo que un hombre se le declare a esta chica. Digamos así, obviamente la chica ni le conocía ni nada, pero él sabía todo de ella. Entonces causa entre cierta forma pánico, obviamente viene esta situación del acoso, etcétera, pero de ahí no pasó. Pero hay otros espíritus que son mucho más complicados y sus objetivos son muy diferentes y hay casos documentados como por ejemplo el de Amityville, que pueden llegar a matar. Una persona, un chico, empezó a tener estos procesos de obsesión, que algún rato hablaremos de ello, hasta perder totalmente el juicio y la razón. Entonces perdió su conciencia y su voluntad, perdió su libre albedrío, y quien actuaba por él ya no era él, sino otros espíritus, no uno solo, varios espíritus, porque siempre vienen en montón. Encima que son malos, son montoneros. Entonces, porque he investigado un poco esto, no sé si lo que tú nos estás diciendo tiene que ver con los arcontes. Bueno, los arcontes es una forma New Age de nombrar a los espíritus inferiores. Es una forma nueva de nombrar a los espíritus inferiores. Nosotros, los espiritistas, o más bien dicho, en el espiritismo, las respuestas que nos dio el espíritu de verdad es una clasificación general de 10 tipos de espíritus, en donde el espíritu que está en el número 10 son espíritus impuros, espíritus inferiores que no trabajan, sino que se complacen con el mal. ¿Pero qué es el mal? El mal es simplemente la desobediencia por ignorancia de la ley de Dios. Perdón, no te escuché, ¿cómo? Pero esto de que se manifiestan sintiéndose como felices con la tristeza, con la muerte, con la desolación del ser humano, significa que se alimentan de esta energía, que son más poderosos y también este tipo de espíritus bajos pertenecen a una vida anterior humana. Efectivamente, bueno, hay que partir del hecho de que
los espíritus son los entes o los seres inteligentes que pueblan el universo. Y todos los globos del universo están habitados por espíritus, ya sean encarnados o desencarnados. Entonces hay espíritus inferiores que pertenecieron a nuestro planeta, que vivieron en nuestro mundo. Inclusive hay muchos que los conocimos en otras vidas y otros que los conocimos aquí, que desencarnaron, pero su forma de ser siempre ha sido eso. Recordemos que cuando una persona desencarna o muere, lo único que pierde es el cuerpo. Sigue con sus mismas virtudes, sigue con su misma personalidad, sigue con su mismo carácter, con sus mismos defectos, con su misma forma de pensar, con sus mismas creencias y supersticiones, y pues no pierde nunca su individualidad. Entonces nosotros vemos personas aquí mismo que se complacen con el mal. Por ejemplo, los delincuentes. Hay personas que no tienen ningún resquemor ni pudor en quitarle la vida a alguien para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, por un teléfono celular que a la larga no sirve de nada, pueden llegar a quitarle la vida a una o varias personas. Entonces su nivel de moralidad, su evolución moral es inferior. Vemos nosotros todos los días niveles de violencia increíbles en el mundo. Nosotros como seres humanos somos espíritus inferiores, que estamos en una escala inferior y nos falta muchísimo por aprender para llegar a ser espíritus buenos siquiera, o espíritus superiores o puros. Entonces, en ese ámbito, vemos nosotros y somos testigos de personas que actúan con ese nivel de maldad, pero no porque sean malos totalmente, sino que simplemente son ignorantes de las consecuencias de su maldad, ¿no es cierto? Entonces, existen espíritus muy malos que también vienen de otros planetas, de vidas de otros mundos. Entonces vienen esos espíritus que son realmente malos y quieren complacerse. No es que se alimentan, sino que se emocionan y se sienten bien haciendo el mal. Después, en el número 9, tenemos otro nivel de espíritus que se llaman espíritus ligeros, que son aquellos espíritus que no son malos, pero son traviesos, que es la mayoría de espíritus que se perciben, que te botan las cosas, que te esconden las cosas, que te hacen ruidos, que te asustan, y se divierten asustando. Es como un grupo de adolescentes, claro, es como un grupo de adolescentes que se juntan en una casa abandonada. Recordemos, nosotros si estuviéramos sueltos con nuestros amigos en una casa abandonada, ¿qué haríamos? Rayamos las paredes, hacemos nuestro club, etcétera. Encontramos una cosa y queremos hacer travesuras. Así se manifiestan estos espíritus ligeros. Y son los que más perturban, ¿no? Son los que te arrojan cosas, los que mueven objetos, los que te hacen asustar. Entonces se divierten con ello. No por perversidad, no por maldad, sino por travesura. Hay otros espíritus que son los espíritus neutros, que no hacen ni bien ni mal, pero por no hacer el bien están actuando mal. Y esa es la mayoría de los seres humanos. La mayoría de los seres humanos nos ubicamos en esa escala, que no hacemos ni bien ni mal, y nos podemos orientar un día para el bien, un día para el mal, dependiendo de nuestras propias conveniencias. Si es necesario mentir para que el acreedor no nos cobre, pues mentimos, ¿no es cierto? Si es necesario copiar para pasar un examen, copiamos. Y si es necesario matar para alimentar a la familia, pues matamos. Claro, pero si es necesario denunciar actos de corrupción, ¿para qué? Para yo vivir tranquilo, lo hacemos. Entonces nosotros nos ubicamos en ese nivel neutro, pero la premisa es siempre hacer el bien, hacer a otros lo que quisieran que esos otros hagan por nosotros, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el objetivo, ese es el fin, ese es el secreto de la vida. Esa es la máxima, ¿no es cierto? Claro. Ya. Después de eso vienen... Me está dejando, ya me está poniendo la piel de gallina, viejo. No, sí, es sumamente interesante. Sigue, por favor. Claro que sí. Ok, de ahí vienen los espíritus perturbadores en general, que son todos los de esa escala, que siempre se manifiestan a partir de golpes, de ruidos, de apariciones,
antes inclusive se manifestaban de mayor manera que el típico perro negro que encontraste en el patio y no tenía por qué estar ahí y de repente se esfumó, ¿no? Entonces se manejan más o menos así. Después ya vienen los espíritus buenos. Los espíritus buenos que manejan el conocimiento. Tienen una amplia gama de conocimiento, pero todavía les falta la bondad y la sabiduría. Los siguientes espíritus son aquellos que manejan el conocimiento y la sabiduría, pero les falta todavía un poco de bondad. Hay otros espíritus que manejan la bondad, el conocimiento y la sabiduría. Estos espíritus ya se llaman espíritus superiores, que están en una escala 2. Los espíritus superiores son aquellos espíritus que ya tienen un nivel evolucionado. Ellos ya no se manifiestan con un perispíritu muy denso. Ellos se manifiestan muy pocas veces, siempre y cuando se manifiestan siempre y cuando sean importante y también a las personas que vibran a su mismo nivel. Y por último tenemos a los espíritus puros, a donde todo el mundo vamos a llegar, tarde o temprano. Los espíritus puros son aquellos que ya han pasado todas las vicisitudes del mundo material, han expiado todos sus males y han pasado todas las pruebas del mundo material. Por ende ya no necesitan encarnarse. Y su nivel de sabiduría, de bondad, de amor, de justicia, de caridad, les han hecho merecedores en ese puesto y son los únicos espíritus que conocen a ciencia cierta el misterio de la divinidad, o más bien dicho, conocen la naturaleza íntima de Dios. Son los únicos que están en contacto directo con Dios. ¿Por qué? Porque ellos son sus mensajeros, porque ellos son sus ministros y son los que ayudan a evolucionar y a que funcione el universo a nivel macro, a través de la complementación constante del mundo material y el mundo espiritual, que son necesarios para que funcione el universo. Entonces, ellos son los únicos que se comunican con Dios. Dios nunca se presenta directamente con ningún ser humano, con ningún ser espiritual inferior, salvo con los espíritus puros. Entonces, pero Dios se comunica con nosotros a partir de los demás espíritus que le sirven de mediums. Por eso digo, es una característica fundamental de todo espíritu, la mediumnidad. Entonces, Dios se comunica a través de la mediumnidad de los espíritus puros, ellos a su vez de los espíritus superiores, ellos a su vez de los espíritus buenos, y también los espíritus malos nos dejan mensajes. Entonces, gracias a esta investigación, gracias a todo este proceso de interrogación y de estudio sobre todo, uno puede darse cuenta de qué pueden llegar a ser los espíritus malos y qué pueden llegar a ser los espíritus buenos, y a dónde uno prefiere vivir. Hay una característica muy importante. Las personas atraemos a los espíritus que nos son simpáticos. Entonces, ahí hay una cuestión muy importante, que eso nos hiela la sangre mucho más. Si yo percibo a cada rato espíritus malos, que me provocan pensamientos perversos, que nos provocan hacer acciones terribles, y que solamente veo sombras y a cada rato me asustan, entonces uno mismo tiene que preguntarse qué estoy haciendo yo para atraer a esos espíritus. Claro. Y ahí está lo hermoso de ser espiritista. Ahí está el consolador de ser espiritista. ¿Por qué? Porque el estudio de la doctrina nos conlleva a nosotros a ser mejores cada día, a actuar bajo las premisas en donde se sintetizan las leyes de Dios, que es el amor, la justicia y la caridad. Y un espiritista no solamente sabe que puede comunicarse con los espíritus de seres familiares o de otros seres, sino que utiliza la doctrina para ser mejor. Y, por ejemplo, cuando se acerca un espíritu negativo, ayudarle y actuar con amor, con justicia y con caridad para ese espíritu, sea encarnado o desencarnado. Y recibir los mensajes de los buenos espíritus para seguir desarrollándose y evolucionándose en esta y en otras vidas. Y eso es lo hermoso del espiritismo. Y ese es el fin fundamental del espiritismo. Ayudar a los inferiores y a los iguales y tratar de aprender de los buenos. Y aplicar eso todos los días de nuestra vida con todas las personas y con todos los seres con los que nos enfrentamos,
en la cotidianidad. Y eso es lo que en realidad nos hiere la sangre. Por ende, si no quieres que se te asome el cuco, entonces uno tiene que empezar a ser bueno. Wow. No, la verdad es que me ha sacado de una ignorancia profunda acerca de este tema, porque realmente estoy más que seguro que la gran mayoría de personas desconocemos acerca de este importantísimo tema a tratar. Y sobre todo, claro sí. El alcance de esto en la cotidianidad de nuestras vidas tiene un impacto enorme, porque si empezamos a entender y a aceptarnos lo que somos realmente, creo que podremos cambiar de una u otra manera este mundo que no está caminando bien, que cada día, como tú has dicho, vemos errores y horrores de nuestros hermanos humanos, hacia sus propios hermanos, hacia sus propios hijos, hacia tantas cosas que yo te digo, yo evito la televisión. De hecho no tenemos acá en casa ninguna antena para tener televisión, porque realmente es como un portal hacia la realidad venenosa de la humanidad, esta realidad oscura, y esta de una u otra manera te conectan psicológicamente con la realidad, y uno a veces que está un poco aislado de este tipo de cosas, más bien se empapa de ese dolor, de la amargura, de la tristeza que los medios de comunicación aparentemente quieren fumigar a través de sus pantallas a toda la sociedad. Y creo yo que obviamente esto tiene un fin en específico, porque también sabemos el tema de los poderes fácticos aquí en esta tierra y todo lo que está detrás del tema del dinero, del tema de la política, de tantas cosas negativas que ahora se ha convertido lamentablemente no solo nuestro país, sino casi toda la región a nivel sudamericano está muy afectado. Yo estoy más que seguro que mucho tiene que ver esto de el mal manejo de las energías, de esta atracción de energías negativas desde los gobernantes, como tú decías, hasta las personas comunes y corrientes en la sociedad. Así es que, claro que sí. Yo te hago una invitación para dar continuidad la siguiente semana. Este tema ha sido maravilloso porque realmente hay muchísimas cosas que topar, y este apenas es un abrebocas de todo lo que podrías enseñarnos, y sobre todo de pronto en algún rato podemos organizar una sesión que sea, no sé, algo que la gente se empape un poco más, para que comprenda el alcance de esto, y sobre todo para que utilicen muy bien estas fabulosas herramientas, y cómo no, también conozcan los lugares donde pueden incrementar su conocimiento acerca de la espiritualidad, del espiritismo, y sobre todo pues el tema de la vida, de la muerte y todos estos enigmas de los cuales todavía nuestra humanidad no ha despertado. Así es que, ¿quieres contarnos algo más para cerrar este enlace en vivo que ha sido genial? Nos ha acompañado muchísima gente. Vamos a ver si nos han dejado algunos comentarios, porque eso es muy importante, ya que vamos a invitar al siguiente programa. Sí, ya nos pasó con Caína, que en nuestro primer programa casi hubo mucha gente que se conectó, como ahora se conectaron algunos, pero casi nadie se atrevía a preguntar. Así es que para la siguiente vamos a invitar a las personas que vean luego el reprise de este programa a que se involucren un poco más y hagan las preguntas que deseen hacer a nuestro querido amigo Juan Diego Villacrés, que por supuesto nos damos cuenta que es un experto en el tema, y que más que nada has abierto a mí una incógnita enorme, y me encantaría como en un momento conocer muchísimo más, no solo de ti, sino de todas las personas que has aprendido, y que estoy seguro están abiertas al mundo y sobre todo al conocimiento para los demás. Claro que sí, mi querido Frank, con mucho gusto. Uno de mis trabajos importantísimos es la difusión de la doctrina, pero una difusión correcta. Y a esto quería comentarte también para finalizar. Las reuniones mediúmnicas no son como uno piensa. No es que un medium puede sentarse en un diván como un psicólogo y decirle a la persona, a ver a quién quiere llamarle, muy bien, vamos a conectarnos con tal persona, sí, está aquí al lado mío, pasa esto, le dice esto otro. Puede pasar, sí, pero no es lo correcto. Porque como te decía, puede haber espíritus malos que quieran suplantar esa identidad. Hay una premisa fundamental: los espíritus bondadosos respetan el libre albedrío de las personas, por ende, no te van a decir nunca el futuro a pesar de que lo pueden conocer. Nunca te van a decir cosas que puedan afectar la toma de tus decisiones, porque el ser humano es tan influenciable que si te dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a morir de aquí en 2 días, uno va a vivir
y va a cometer los peores errores en esos 2 días, ¿no es cierto? Y mientras tanto tenemos un espíritu atrás que se está gozando todo el tiempo de las imprudencias que estás cometiendo y cómo tú mismo vas cayendo. No, un espíritu no te va a decir, mira, tu esposo te va a ser infiel o tu esposo te es infiel. ¿Por qué? Porque eso es ir en contra del libre albedrío. Y uno va a estar pensando en la infidelidad de la pareja y no va a fijarse en las cosas más importantes que tiene que hacer, como por ejemplo buscar el bienestar de sus hijos o su trabajo. Entonces, este tipo de informaciones solo nos dan espíritus negativos. Y en ese caso, pues, es necesario también un conjunto de mediums experimentados para poder identificar y para poder tener y recibir mensajes importantes, porque mientras mejores, o mejor dicho, mientras haya un conjunto de mediums y de una psicósfera aceptable moralmente, van a tener mejores resultados con respecto a las comunicaciones de familiares y comunicaciones de espíritus bondadosos, porque lo que menos se quiere es tener manifestaciones negativas. Y en ese caso, pues yo te podría explicar cómo funciona una reunión mediúmnica, pero no se podría hacer en vivo una reunión mediúmnica. Ya, muy bien, muy bien. La explicación es totalmente acorde, ya que mi ignorancia en este caso me gana completamente con respecto a estos temas, pero por supuesto que estoy fascinado con lo que hoy día nos has comentado y estoy más que seguro que tienes muchísima más información que entregarnos para un siguiente episodio, porque la gente que se conectó hoy día, estoy seguro que se queda con esta chispita de que wow, o sea, este tema no lo hemos tratado nunca y sobre todo es muy difícil conseguir este tipo de información en las redes o en cualquier otro medio moderno. Así es que muchísimas gracias nuevamente, mi querido Juan Diego, por acompañarnos de esta noche. Ha sido espectacular. Estoy seguro, como te dije, de que el siguiente programa vamos a tener mucha más interacción con las personas que se conecten y vamos a invitarlo de esa manera en el programa a hacer un flyer incluyendo el tema y pues invitando a las personas a que dejen sus inquietudes durante el programa, mi querido Juan Diego. Así es que por mi parte, muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos la siguiente semana segurísimo, porque yo ya me quedé más picado que tobillo de gringo en lindo y realmente me voy a poner un poco más de estos días porque sí quiero estar un poco de todo lo que hemos conversado hoy. Te agradezco y les agradezco a las personas que nos han visto el día de hoy. Este ha sido un programa más de Los Caretucos, mi querido Juan Diego. Para mí siempre un placer, mi querido Frank, amigos y amigas que nos han estado siguiendo y que nos van a seguir también en el reprise. Les mando muchísimas bendiciones, éxitos en sus labores, en su vida como tal. Y pues nos estaríamos escuchando y viendo la próxima semana. Un saludo para todos y para mí un placer ser parte de Los Caretucos. Un abrazo gigante a todos. Igual, chao, gracias.